confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién puedo entregar mi corazón? Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Bendecido Shabbat Shalom, preciosos hijos santos que han venido a esta convocatoria del día de hoy, porque el Shabbat es nuestra delicia. Vamos a hacer la apertura del Shabbat Shalom del día de hoy y vamos a hacer nuestra oración para comenzar esta fiesta del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos gracias por este día que has hecho, Señor, para tener un descanso contigo, para vivir con tu palabra y tener la comunión perfecta contigo, Padre Santo. Gracias por todo tu amor, por toda tu gracia, por toda tu bendición, por tu infinita misericordia que has tenido con tus hijos justos y con todos tus hijos, porque tú quieres que todos tus hijos se salven para vivir en tu amor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso este día es consagrado a ti, Padre Santo, para que tú nos des la revelación de tu palabra, para que tú vivas en cada uno de nosotros y podamos tener una relación de pacto, en comunión, de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra lo pide y nosotros cumplimos porque tú eres nuestro dueño. Son bendecidos, preciosos reyes, bendecido día de victoria. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con las lecturas del día de hoy y el evangelio del día de hoy es Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Y la lectura la va a hacer la preciosa Lisdey Carolina. La primera lectura del día de hoy es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Y esta lectura va a ser leída por Diego Andrés. La segunda lectura del día de hoy es Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y esta lectura la va a leer Alejandro Daniel. Con el Salmo vamos a leer el Salmo
145, en su versículo 10 y 11 y el versículo 15 y 18, y va a estar a cargo de la preciosa María Paola. Llegó un hombre que venía de Baal Salisa. En su saco traía al hombre de Dios 20 panes de cebada y de trigo, que habían hecho con harina recién cosechada. Eliseo le dijo: dáselos a esos hombres para que coman. Pero el sirviente le dijo: no me alcanza para repartírselo a 100 personas. Replicó: dáselos y que coman, porque esto dice Jehová: comerán y sobrará. Le sirvieron, comieron, y les sobró tal como lo había dicho Jehová. Amén. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Que tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reinado y hablen de tus hazañas. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos se fijan en ti y esperan que tú les des la comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias de favores a todo ser viviente. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. El Señor es fiel en todo lo que hace, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Amén. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Amén. Después Jesús pasó a la orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a comer uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo:
hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en números de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y de todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos, con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo como rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Amén. Bueno, preciosos, después de haber escuchado las lecturas del día de hoy, entonces vamos a darle cuáles son los versículos que combinan con esta hermenéutica de la palabra de hoy, que son los que acompañan la lectura, la ley espiritual del día de hoy con sus respectivas citas de los versículos que le acompañan. Vamos a leer en Juan 6, en el Evangelio de hoy, del versículo del 1 al 15, que ya se leyó. El versículo 5 es el versículo de la ley espiritual del día de hoy. Y dice así: al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Es la pregunta que hace Yeshua HaMashiach. Luego, en la primera lectura, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 42 al 44, el versículo que acompaña la ley espiritual es el versículo 44, que dice de la siguiente manera: pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman. Replicó él: porque así habla el Señor, comerán y sobrará. Con respecto a la segunda lectura del día de hoy, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, las lecturas o los versículos que acompañan la ley espiritual corresponden a los versículos del 1 al 3. Versículo 1: yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Versículo 2: con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Versículo 3: traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y con respecto al Salmo 145, versículos 10, 11, 15 y 18 leídos en el día de hoy, los versículos que acompañan la ley espiritual son los versículos del 15 al 16. Versículo 15: los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Versículo 16: abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. La manera como se leen todos los versículos es de la siguiente manera: al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. Yo
que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. El título de la hermenéutica del día de hoy es el siguiente: la Eclesía recibe su sustento de Yeshua. La Eclesía recibe su sustento de Yeshua. Entonces ya tenemos armado todo lo que es la línea hermenéutica del día de hoy, con lo cual vamos a trabajar en este Shabbat para detallar más lo que el Señor nos quiere expresar en su palabra de vida. Y bueno, vamos a hacer la introducción de esta hermenéutica del día de hoy. Vemos que todo es espiritual para que sea físico, y el sustento físico y espiritual es dado por Jehová, como lo dice su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En Mateo 4, versículo 3 del versículo 4. Entonces la palabra de Jehová es la que nos sustenta. Y al tener palabra de Jehová, al tener la semilla de la palabra de Jehová, meditar en ella, estudiarla y comerla a diario, nos va a mantener persistente en todo momento, en toda situación que se pueda presentar. Tenemos el ejemplo de Yeshua HaMashiach, que una vez bautizado, entonces fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí fue probado. Yeshua HaMashiach en todo momento se mantuvo firme en la palabra de vida, y allí él, con la palabra de vida, recibió ese alimento fresco todos los días y pudo combatir toda obra que Satanás quería hacer en contra de él. ¿Y qué pasó después de él haber recibido ese alimento espiritual y después tener un diálogo con Satanás? Venció la prueba a fuerza de pura palabra, porque todo lo que hacía era pura palabra. Le decía la palabra y le contestaba de acuerdo a la palabra. ¿Y qué pasó al final de esos 40 días y de 40 noches que pasó en el desierto? Los ángeles llegaron a servirle. Entonces vemos el alimento espiritual y vemos también el alimento físico, y vemos cómo Jehová lo sustentó del alimento espiritual y también lo sustentó del alimento físico. Y eso es para cada uno de nosotros cuando nos mantenemos firmes en su palabra de vida. No valen decisiones desesperadas en la carne. No podemos tener decisiones en la carne sino saber que nuestra provisión depende de Jehová. Él es nuestro único sustento. Él es el que sustenta a sus hijos que viven de acuerdo a su palabra de vida. En esta lectura del Evangelio del día de hoy vamos a ver la primera multiplicación de los panes y vemos cómo Jehová, a través de Yeshua HaMashiach, sustenta a toda la eclesía. Hemos visto en las lecturas en estos últimos Shabbat cómo la semilla sembrada, la semilla de la palabra de Jehová sembrada en cada uno de nosotros da fruto, y da fruto abundante, y porque estamos pegados a la vid verdadera, entonces nos mantenemos en esos frutos abundantes. Hemos visto que los discípulos fueron probados y pasaron. Cuando el Señor les dijo pasen a la otra orilla, hubo una tormenta y ellos en esa prueba tuvieron miedo y despertaron al maestro. No se mantuvieron en la palabra dada por la autoridad, quien era su fuente legal, y tuvieron temor.
En ese momento no pasaron la prueba los discípulos. El Señor los estaba preparando. Yeshua HaMashiach estaba preparando a sus discípulos. Primero convivió con ellos, les dio el alimento espiritual y después les dio una orden, le puso una prueba, así como le pasó a Yeshua HaMashiach, que fue probado y luego promocionado. Ellos no pasaron la prueba. Luego vemos en las lecturas que hemos estado viendo en estos días cómo Jehová forma discípulos a través de Yeshua HaMashiach para preparar apóstoles que van a ser enviados. Y estos apóstoles van a ser enviados para convertirse en profetas que obedecen la voz de Jehová, y eso es lo que van a hablar. Luego que son convertidos en profetas, ellos llevan la buena nueva que les da Yeshua HaMashiach. Esa buena nueva ellos la van llevando en todos los lugares donde son enviados, y luego pasan a ser pastores de Yeshua HaMashiach, y luego de pastores pasan a ser maestros. Entonces hay un crecimiento en cuanto al ministerio quíntuple que quiere reflejar Yeshua HaMashiach en cada uno de sus hijos que viven de acuerdo a la palabra de vida. El Señor los envía, pero también les da y les cubre todas las necesidades. Cuando el Señor envía, hay alguien que te va a recibir, hay alguien que te va a sustentar, pero eso ya lo ha previsto Jehová. Todo lo que llega a mí físicamente es producto de lo espiritual, y eso me lo ha dado Jehová. Lo espiritual y lo físico me lo da Jehová. Por eso nuestro sustento solamente viene de Él. Los discípulos, cuando fueron enviados como apóstoles, el Señor le dijo: no lleven nada, no lleven nada, porque a donde ustedes van, le van a dar, los van a mantener. Solamente llévense una túnica, por si acaso no le queda la misma ropa del que lo va a mantener. Entonces el Señor allí te está dando la provisión. Lo importante de todo esto es que el Señor, ya lo hemos visto, que nos da Jehová origen y nos da destino, pero Yeshua HaMashiach nos da identidad y nos da propósito. Pero para ese propósito somos equipados con el sustento que Jehová nos ha dado para que nosotros podamos cumplir el propósito. Pero es porque el propósito es acorde a quien te envía. Por eso somos bendecidos, porque recibimos la instrucción, pero también recibimos el recurso para poder llevar esa instrucción. El estudio de hoy, en su primera y segunda lectura, vemos cómo todos aquellos que cumplen un propósito en Jehová son sustentados por Jehová, y Él les da el alimento a aquellos que le sirven humildemente. En el Salmo de hoy responde la pregunta del Evangelio y dice: Jehová lo provee, porque es Él quien satisface del que requiera todo ser viviente. Todo lo que requerimos nosotros es Jehová el que nos da la provisión. Y eso es lo que engloba las lecturas del día de hoy, que la Eclesía recibe el sustento por Yeshua HaMashiach. Por eso, si nosotros estamos en el propósito de Jehová, vamos a recibir todos los requerimientos para alcanzar el propósito en Jehová, porque somos bendecidos para cumplir su propósito. Amén, amén y amén. La primera lectura la va a explicar el precioso Osvaldo Enrique. La segunda lectura la va a explicar la preciosa Mariluz Josefina. Va a ser todo lo que es el discernimiento de esa lectura, y luego voy a abordar yo lo que es el Evangelio del estudio de este Shabbat del día de hoy. Bendecida tarde de victoria, preciosa familia santa. En esta tarde de Shabbat Shalom, una vez más estamos compartiendo la Sagrada Escritura, la revelación que nos da el Ruach HaKodesh para impartir la enseñanza a todos y a cada uno de los que se han santificado en esta tarde de victoria.
que han santificado este Shabbat para estar en la presencia del Padre de lo Alto, que nos revela en su inmenso amor y su inmensa misericordia su corazón, y poner y aprender a poner por práctica todas y cada una de todas estas enseñanzas que hoy nos revela. Y bueno, a mí me corresponde hoy hablarles de la segunda lectura de Reyes, del capítulo 4, del verso 42 al verso 44, ¿verdad? Y vamos a escudriñar, vamos a traer a memoria todo lo que habla el libro de Reyes. El libro de Reyes originalmente fue uno solo, y después, bueno, se puso en primera y en segundo de Reyes, y cuenta la larga historia del reino de Israel, donde estuvieron constituidos todos los 40 reyes, porque había unos del Israel del norte y otro que era el reino de Judá. Y vamos a ver cómo él nos explica en 5 partes, se divide en 5 partes estos dos libros que nos muestran las escrituras, que la primera parte, que nos habla del capítulo del libro del Primera de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11, nos habla del gobierno de Salomón y cómo está y la construcción del templo. Después, en la parte número 2, nos habla de la división de Israel en 2 reinos rivales, donde viene la división. Después, en la tercera parte, del verso 17 al verso 8 de Segunda de Reyes, que Dios trata de prevenir y de corregir estas corrupciones que se presentan en Israel, y le envía los profetas. Después vamos a ver en la parte número 4, que va desde el verso 9 al 17 de Segunda de Reyes, que es el exilio, que ya es inevitable por la corrupción que hay dentro del gobierno de estos reyes. Y en la quinta parte vamos a ver que va desde el 18 al 25, y es la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia, donde todos los son deportados cada uno. Él comienza, el primer libro comienza con David, que ha unificado las tribus, ¿verdad? Ya ha unificado el reino de Israel, lo establece como nación, y de una vez que está ya establecido como nación, viene y se da cumplimiento a la promesa que había hecho en Abraham. Entonces vamos a hacer un recuento de cómo está todo esto. El capítulo 1, ¿verdad?, del Primera de Reyes, el capítulo 1 al 11, va hablando del gobierno de Salomón y la construcción del templo. Es el traspaso del reino de David a su hijo, le entrega el gobierno, ¿verdad?, que ya David nos explica en los libros de Samuel cómo fue constituido, cómo gobernó, cómo conquistó, y enseguidamente en el Primero de Reyes cómo le entrega a su hijo Salomón todo, y lo hace conforme lo viene explicando la misma escritura, como Moisés se lo entrega a Josué y Josué a Samuel, y el pueblo permanece fiel a todos aquellos mandatos, a todos los mandatos, y David de la misma manera se lo entrega a Salomón, para que una vez que él consolidó el reino, él también lo haga de la misma manera. Pero Salomón lo va, y vemos que viene y pide sabiduría para guiar a Israel, cumple los mandatos de David de construir el templo de Dios en Israel. Cuando Salomón termina de construir el templo, entonces ahí entra en corrupción, se viene y contrae matrimonio, haciendo alianzas políticas con el reino con Egipto, y en eso entonces viene y empieza a adoptar costumbres paganas para complacer a todo y cada una de aquellas esposas que obtienen matrimonio. Acumula enormes riquezas, ¿verdad?,
y entre todo aquello imponen una esclavitud en el reino. Entonces Salomón termina haciendo todo exactamente contrario a lo que dice el libro de Deuteronomio 17. En este momento ya está totalmente corrompido y ya no parece que fuera un israelita, sino que más bien un Egipto, porque ha adoptado todas y cada una de esas costumbres. Después vemos en la segunda parte de este mismo libro, que va del capítulo 12 al 16, la división que se forma en Israel. Entonces se forman dos reinos, Israel del norte y el reino de Judá, porque Roboam, que es el heredero de Salomón, lo que hace es perfeccionar lo que hizo su papá, hace un gobierno ambicioso, poniendo impuestos, asentando más la esclavitud, y las 10 tribus de Israel se separan y se forma el reino del norte. Queda dividido entre el reino de Judá y el reino del norte, en el cual entonces es nombrado un rey que se llama Jeroboam, el cual viene e instituye 2 templos y coloca los 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y entonces empieza la adoración de aquellos becerros y empieza el reino de Israel del norte a corromperse. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes y cada uno de esos son calificados por lo que hacen, si hacen, y lo vemos en estos capítulos, y hicieron lo que agrada a Jehová o hicieron lo que desagrada a Jehová. ¿Y cómo se puede medir qué era lo que agradaba y desagradaba a Jehová? Era si eran realmente adoradores al único Dios vivo, si no eran idólatras y si permanecían fiel al pacto para mantenerse en la promesa que se le había hecho a David. En los cuales de esos 20 reyes que tuvo Israel del norte, el resultado es 0. Ninguno se comportó como lo determina mantenerse en el pacto. Mientras que en el reino de Israel, de Judá, sí hubieron 8 que sí se mantuvieron en el pacto. Después vemos que en el reencuentro, en el capítulo del 17 al capítulo 8 de Segunda de Reyes, vemos que Jehová, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, intenta corregir al reino de Israel del norte y le envía los profetas para mostrarle, señalarle cómo están errando para evitar que sean condenados. Y en ese momento le envía entonces a Elías, y aparece aquí en este libro el profeta Elías, y luego que lo sucede, que lo hereda Eliseo. Elías era un profeta rústico que vivía en el desierto. Su enemigo principal era en el reino del norte, Acab y su esposa Jezabel, que habían instituido en Israel adoraciones a un dios cananeo que es Baal, y tenían incluso 450 profetas, que ahí viene Elías, se enfrenta con ellos y hace la adoración, y realmente viene el rayo del cielo y es el que consume la ofrenda de Elías, y es cuando viene y los extermina. Y hay esa pelea porque el profeta Elías en ningún momento llegaba a decirle lo que estaban haciendo mal. Y también cuando el profeta Elías se le presenta y le dice: hey, mira, por la viña de Nabot, y ahí entonces comienzan malos enfrentamientos entre ellos dos, y Elías lo tratan como un enemigo, y es un acto de misericordia que el Señor le va diciendo para que vayan tomando el camino como debe ser. Vemos que hay 7 grandes milagros que hace Elías durante todo el resumen que nos muestra la historia en el libro de los Reyes, mientras que Eliseo, que lo hereda,
una unción doble, hace 14 obras gigantes también en el reino de Israel del norte. En este contexto leemos dos eventos significativos. El profeta Eliseo resucita a la hija de la mujer de Sunam, quien le había hecho un lugar de reposo en su casa para cuando el profeta viajara por esos pasajes. Cuando estuviera por ahí, él decía, ahí viene el profeta, vamos a hacerle para que aquí se quede hospedado y tenga un lugar de descanso. Y el otro es cuando el profeta volvió a Gilgal, donde había una hambruna, y envía a los sirvientes a que hagan la comida y le echan unas bayas venenosas, y viene el profeta Eliseo confiando en Jehová, viene y le pone un poco de harina, le manda a colocar la harina y se salva toda la comida, y es un milagro significativo en toda la evangelización, la predicación de Elías en este libro de Reyes. Es Jehová quien envía a sus profetas a comunicar que hagan techubá, y una vez que hagan techubá, entonces él hace toda la obra y es el que mantiene y operando a través de milagros y manifestaciones sobrenaturales, pero hay que hacer techubá. Vemos aquí en el pronóstico que Jehová era el que generaba la provisión para la manutención de la escuela de los profetas, porque en el reino del norte era un lugar donde la idolatría reinaba. Ahí, y todo se hacía conforme lo habían determinado desde un principio este rey, que no era conforme, lo determinaba la ley del Deuteronomio, que sí se hacía en el reino de Israel del norte. Entonces, en la época, en la poca gente que había que era temerosa de Jehová, era la que mantenía a este profeta, llevaban los diezmos, llevaban las ofrendas a Eliseo, porque era el que realmente, pero era la poca gente que quedaba en el reino de Israel del norte. Vemos cómo entonces ahí mismo le llevan, y la lectura que vemos hoy, cuando le llevan a Eliseo, le llevan la ofrenda de los panes de hoy, y él le dice a su sirviente que haga que lo sirva, que sí van a comer, y ahí sucede exactamente un milagro como el que vemos hoy en el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque esos discípulos se habían apartado, se habían puesto a escuchar al maestro y vieron la manifestación de un anticipo de las bodas del Cordero, cuando vino la multiplicación, y fue Jehová que sirvió a todos y a cada uno de los que se han apartado para vivir conforme a él lo determina. La cuarta parte que vemos aquí en este libro es en el capítulo del 9 al 17, en la segunda de Reyes. Entonces es el exilio como la inventiva consecuencia del pecado de Israel. Era tanto lo que se había pecado que se habían apartado hasta que llegó el momento de realizar el exilio determinado por Jehová, y ya se lo había dicho de que se actuaban de esa manera. En el libro de Deuteronomio era lo que iba a suceder. En esta cuarta sección del libro, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, que destruye la familia de Acab, pero se sobrepasa de lo que tiene que hacer y se pone por encima de lo que le había indicado el Señor, y toma el control, la justicia por sus manos, y es cuando esto está sucediendo en el reino de Israel del norte, y es cuando el profeta recibe todo y cada uno de estas ofrendas, que son mostradas conforme lo vemos en el libro de Levítico 23:20, que dice: el sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, junto con el pan de las primicias y 2 corderos. Todo esto es una cosa sagrada al Señor y pertenecerá al sacerdote.
A él le van llevando esto porque es el único que habla de Jehová y es el único que muestra la justicia. También vemos en número 18:13 que dice: las primicias de los productos de la tierra que ellos ofrecen al Señor serán para ti, podrán comerla todos los miembros de tu casa que sean puros. Por eso él la comparte con todos y cada uno de estos discípulos que andan con él. De igual manera, en Deuteronomio 18, del verso 4 al 5, dice: también le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la esquila de tu ganado menor, porque el Señor tu Dios eligió al sacerdote y a sus hijos entre todas las tribus para que siempre estuvieran en su presencia y oficiara el nombre del Señor. Entonces vemos cómo Eliseo recibe de esta congregación y de esta gente que cree en la palabra y la pone por obra, que es una pequeña manada que está en Israel del Norte, y se hace un milagro tan igual, con 100 personas, como el que hace Yeshua con las 5.000 personas del que habla el Evangelio de hoy. Pero es por eso que ya acabo de mencionar que primero son apartados, se santificaron, estuvieron escuchando la palabra, y el Señor viene y hace todo la obra maravillosa. Vemos entonces que si lo hacemos en nuestra fuerza, entonces en nuestra fuerza, como lo hizo el reino de Judá, es un fracaso, no hay buenos términos. Mientras que si nos abandonamos y ya estamos en todo momento actuando conforme lo determina Jehová, entonces Jehová es el que hace la provisión en todo momento. Después, en el control del pronóstico, vemos que después de que Jehú, tenemos que tras los golpes que hubo ahí con cada rey, que tuvieron cada uno y lo fueron llevando hasta el final, en este capítulo 17 vemos que la clave del autor, la narrativa cronológica, es que muestra todo y cada uno de los en el libro de Reyes que fue ninguna de las obras que hicieron estos reyes fue inevitable que fueran entonces totalmente desapareció el reino de Israel del Norte por completo. Entonces hay la quinta parte del libro que nos habla del verso 18 al verso 25, la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá a Babilonia. O sea, por completo queda destruido, y el reino de Judá entonces es llevado al exilio en Babilonia. Pero antes nos va mostrando en estos capítulos que aparece Ezequías, quien confía en Dios, un momento que está totalmente sitiado por los asirios, está totalmente cercado, confía en Jehová, se postra, hace las oraciones, va en él y viene, y Jehová lo libra en una noche y desaparece por completo a todo el ejército de Asiria. Y vemos a Josías, quien descubre el libro de la ley en el templo y se preocupa por hacerlo como lo dice el Señor, y él se entrega por completo para que eso se haga, acaba con la adoración en los lugares altos, vuelve otra vez a hacer los sacrificios. Y el Señor en ese momento entonces aguanta y le dice: bueno, en atención a ti, pero ya la sentencia ya estaba dictada. Y entre estos dos, entre Ezequías y Josías, conseguimos en este libro al profeta, al rey, a este rey que Manasés, que es el que instituye otra vez la adoración, pone los panos sagrados en el templo, los sacrificios de los niños, de los recién nacidos.
y es el más perverso que tiene Israel del norte, pero realmente entonces, una vez que ya pasa, van al exilio y están allá durante los 40 años. Ahí ya son 70 años, pero entonces en esos últimos 40 años ellos están ahí todos pasando por todas estas penurias, por haber estado retirados tantos años de la palabra, porque el Señor ya se los había dictaminado en el libro de Deuteronomio, cuando Dios sí se aparta. Pero entonces vemos que Jehová es tan magnífico que Él es el proveedor, Él es el que sustenta, Él es el que alimenta, que en eso, después de 30 años, al final de este libro nos va hablando que aparece el hijo, un rey que está preso, que fue llevado al exilio, que se llama Joaquín, y es sentado a la mesa del rey, es sentado y comparte la mesa durante todos esos 30 años, comiendo de lo que es de los mejores banquetes. Es el descendiente que queda del linaje de David, porque el Señor dice, de tu descendencia siempre habrá uno, y el Señor empieza a otra vez a ponerlo en el estandarte donde debe ir, y vemos que es una corrección, que no es un odio del Señor, que es una corrección que Él tiene a su pueblo que realmente ama, para que haga techubá y vuelva el camino, que no es en su fuerza, que no es en sus ambiciones, sino que lo que hay es que ser obediente para que Él venga otra vez y nos ponga en el lugar que cada uno merecemos, que ni siquiera que puedo decir que merecemos, que el Señor ha determinado de un principio para que cada uno de nosotros como familia, como lo venimos mostrando en todas estas semanas, formemos ese gran reino, esa gran familia que Él tiene. Entonces vemos que en este libro de Reyes, desde un principio, el Señor siempre hizo en su inmenso amor, nos mandó hasta los profetas para que cada uno tuviera, para que volviera en el camino, para que corrigiera. Ninguno y caminó conforme Él lo determinó, pero Él, como es un Dios de pacto, una vez que corrige, una vez que los lleva y ya saben que han aprendido la lección, porque Dios conoce los corazones, otra vez los vuelve a poner en el lugar que Él los ha determinado en un principio. Entonces vemos como que es Él el gran proveedor, es Él el que coloca la provisión, es Él en su inmenso amor que nos entrega vida en abundancia, pero hay que ser obediente a lo que Él dice. Vemos entonces en esta historia del libro de los reyes que pasa por la desobediencia. ¿A dónde cae el rey cuando entra en desobediencia? Estamos en el año del rey y es genial esta lectura que nos toca en el día de hoy. Y entonces, para culminar en este breve relato que nos muestra el libro de Reyes y nos muestra la hermenéutica del día de hoy, nosotros podemos ir y leemos Isaías 1:19. Esa incluso está en mi casa, está en mi mesa. Isaías 1:19 dice: si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Dice esta versión. Hay una que dice: si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Y aquí vemos cómo se cumple en todo momento lo que Jehová, el Padre de la gloria, lo que dicta, lo determina, se cumple, y el que es fiel es Él. Y lo mejor que podemos hacer es obedecerlo, para estar en todo momento de gloria en gloria y de victoria en victoria, y compartir las bodas del Cordero como la perfecta novia, la perfecta esposa, la perfecta eclesía. Bendecida tarde de victoria, preciosa familia santa, el Padre de la gloria los sostiene a salvo. Amén, amén y amén. Bendecida tarde de victoria, preciosos reyes santos, el Padre bueno les sostiene a salvo. Y en este Shabbat les da una doble unción del poder del Espíritu Santo para que reciban toda esta formación, y además también el dominio propio para que la pongan por obra. Vamos a hacer el estudio de la segunda lectura, que se corresponde con Efesios 4, versos del 1 al 6. Y vamos a comenzar diciendo que Éfeso es una ciudad
del Imperio Romano y que era la capital de la antigua Asia Menor y que en estos momentos la podemos ubicar al oeste de Turquía. Vamos a explicar esta obra evangelizadora del apóstol Pablo haciendo el estudio desde Hechos 19, tomando en cuenta allí los aspectos más importantes de esta obra. Iniciemos con el verso 7, que nos revela que el apóstol Pablo hizo de él 12 discípulos, a los cuales llevó a la verdad en Cristo Jesús. Y en el verso 8 y 9a nos comenta aquí en Hechos que el apóstol Pablo predicó con estos discípulos en la sinagoga, y es que su predicación fue dirigida primero a los judíos y lo hizo allí en la sinagoga hasta que fue expulsado de ella. En los versos 9b al 11 tenemos que se fue, no fue que se detuvo, lo expulsaron y se detuvo, no, él se fue a enseñar en una escuela de un tal Tirano y lo hacía a diario desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde por 2 años consecutivos. En los versos 23 al 41 encontramos de que el apóstol Pablo hizo un gran avivamiento en la comunidad de Éfeso, y es que el Padre de la Gloria respaldaba su evangelización con prodigios y milagros y hizo que mucha gente se convirtiera al camino, la verdad y la vida en creer en Yeshua HaMashiach. ¿Qué ocurrió? Que provocó en el comercio local una revuelta, ya que los orfebres que hacían las tortillas de Artemisa pues estaban perdiendo sus ingresos y amenazaba con que ya la adoración a la diosa local estaba en riesgo y peligro. Así que fueron a confrontar la predicación del apóstol Pablo, pero era porque sus bienes materiales habían sido tocados, sus ingresos habían tocado. Sin embargo, el apóstol Pablo permaneció fiel a seguir predicando sin tener miedo a ninguna represalia local. En Hechos 20, en los versos del 17 al 38, tenemos allí ya la despedida del apóstol Pablo de esta región, y hace como una síntesis de todo lo que él evangelizó en Éfeso. Ahí está diciendo: me toca irme porque el Espíritu me dice que debo ir a Jerusalén, aunque también me dice que me esperan cadena. Sin embargo, él hace una aclaratoria: yo he evangelizado bien, así que no temo si alguno de ustedes se pierde, porque ya no depende de mí. El apóstol Pablo duró una predicación, que lo dice el verso 31 de Hechos 20, en Éfeso durante 3 años, en donde no paró a pesar de toda circunstancia adversa que tuvo que enfrentar. Así que esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo 10 años de haber fundado la iglesia en Éfeso, y la está haciendo desde la cautividad. El apóstol está preso en Roma y la envía a la comunidad de Éfeso con su discípulo que está con él en ese momento, Tíquico. Y la envía, ¿por qué? Porque hay una amenaza sobre la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál es la amenaza? Primero, división, que fue una de las predicaciones fundamentales del apóstol Pablo. Permanezcan unidos. Y él está evidenciando división. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles, cada uno quería seguir sus propias raíces étnicas. Y en segundo lugar, la comunidad de Éfeso es una comunidad pagana que ha abrazado el cristianismo, pero que sigue teniendo influencia en ese entorno y está amenazando la santidad de la eclesía local de Efesio. Entonces el apóstol envía esta carta de exhortación. Este libro de Efesios está dividido en 2 partes fundamentales. La primera de ellas, que corresponde a los capítulos del 1 al 3, y es querigma. Querigma, ¿por qué? Porque es una enseñanza afirmativa, es una predicación de aclamación, es una afirmación de una enseñanza, pero no tiene ningún mandamiento. Y lo podemos ver claramente de que es querigma cuando vamos al mismo libro de Efesios y leemos
en el capítulo 1, versos 22 y el 23, una afirmación que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todo. La segunda parte, que corresponde desde los versos 4 al capítulo 6, es el didaqué, y aquí sí está impresa los mandamientos, las ordenanzas, las normas. Y vamos a ver un ejemplo claro de este didaqué en el capítulo 6, verso del 1 al 3, en donde el apóstol Pablo allí está haciendo esa enseñanza. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Dicho eso, tenemos entonces que tenemos que comprender que en este didaqué, en esta segunda parte, hay una palabra clave, y esta palabra clave es andar. Y andar significa vivir. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que te enseño, hazlo en ti un hábito, hazlo en ti una conducta, hazlo en ti un estilo de vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo está explicando el proyecto secreto que le fue revelado. Ahora, ¿y cuál es ese proyecto secreto que le fue revelado? La respuesta la tenemos ahí mismo en Efesios capítulo 3, verso del 5 al 6, en donde dice así: este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. El apóstol Pablo está enseñando, en Yeshua HaMashiach no hay ciudadanos de segunda clase, todos forman la unidad del cuerpo místico de Yeshua HaMashiach. Por tanto, Pablo es uno que no se queda con el conocimiento, no se queda con el alimento que ha recibido. Él está cumpliendo el propósito de enseñar, de evangelizar la noticia del cual él ahora es parte de su vida. O sea, él no fue que aprendió algo y lo enseña, él lo vive. Por eso la importancia de esta parte de las escrituras de Efesios. Es un hacedor de la obra de Yeshua HaMashiach, es un enseñador de esta obra de Yeshua HaMashiach. En Efesios capítulo 3, verso 8, nos dice el apóstol Pablo: a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Está trayendo a todos a la unidad. Por tanto, hay que tomar en cuenta esta predicación del apóstol Pablo, en que ya no hay distinción entre gentiles y entre judíos. Son una sola nación, un solo pueblo. Pablo concluye este capítulo 3 haciendo una oración en donde él pide fortaleza, pide paz, pide amor, pide comprensión y conocimiento de esa revelación que él está impartiendo y que también llegue a la comunidad de Éfeso. Esa revelación él la está resumiendo en el verso 19 de este capítulo 3, en donde nos dice: y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. La manera de integrarnos en Cristo no puede ser explicado con lógicas carnales, nos está diciendo el apóstol Pablo. Por ahora, ¿qué pasa? Que en este estudio de hoy, en los versículos que se corresponden al capítulo 4 del estudio de hoy, hay que guardar un criterio importante que tiene el apóstol Pablo, y es el llamamiento a la unidad, que no exista divisiones entre gentiles y entre judíos. Ahora vamos a hacer un estudio breve de los 3 versos que se corresponden con la ley espiritual del capítulo de hoy.
sacando de estos 3 versos la parte que tiene la esencia que nos da el estudio de hoy del alimento que obtenemos en Yeshua HaMashiach. En el verso 1, el apóstol Pablo, lo fundamental allí es que nos dice que es prisionero en Cristo. ¿Y cómo va a ser fundamental esto? Lo vamos a explicar, porque él está diciendo aquí que está plenamente convencido que sea que existan problemas políticos, que sea que hay la maldad de los hombres, que sea que el gobierno del César es tirano, cualquier circunstancia, él está plenamente convencido que todo lo que viene a él viene de parte de Cristo Jesús. Por eso no dice prisionero de Roma, por eso no dice prisionero del César, dice prisionero de Cristo. Y es que él sabe que todo sucede para bien de los que están en Cristo Jesús. Y que si está prisionero es parte de su propósito de evangelización. Y esta es una gran enseñanza que nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo. Porque no nos podemos dejar llevar por las circunstancias. No puede tener sobre nosotros dominio ningún gobierno, ninguna institución, ni ninguna enfermedad, porque todo lo que sucede en nosotros ha sido permitido por el Padre de la Gloria y por Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros leemos aquí en Mateo 28, y es algo que constantemente nos tenemos que repetir, verso 18, Yeshua dice, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso todo lo que sucede en nosotros, los que somos sus salvados, sus rescatados y que creemos en Él y que Él es nuestro dueño, todo sucede para bien. Por lo tanto, no vivimos en ningún tipo de angustia ni calamidad. Gran enseñanza que nos da en este momento el apóstol Pablo desde la prisión. En los versos 2 y 3 tenemos las virtudes que tiene que tener todo aquel que es de Cristo y que tiene que cosecharla a lo largo de todo el proceso de su formación. La primera de ellas, nos están hablando estos versos, es de la humildad. Y es que humildad viene de la humillación, viene de la humildad y que tenemos que conservarle eso. Entonces, ¿qué es humillación? Humillación termina en sion, que significa estar en el camino. Tenemos lo que es milla, que es la distancia, y tenemos que significa estar bajo. Quiere decir que la distancia que se camina se hace bajo la autoridad legal que tienes en ese momento. No estás solo, no estás abandonado, sino que estás bajo cobertura de alguien que es tu cabeza. Además nos enseña el apóstol Pablo que tenemos que ser manso. Y manso es porque obedecemos a la autoridad que tenemos, sin poner oposición, sin enfrentarnos a esa autoridad que se nos ha dado. Entonces son virtudes y cualidades que tenemos que cultivar a lo largo de la formación espiritual que tenemos día con día. Tenemos que desarrollar paciencia, y la paciencia la desarrollamos en la ciencia de Jehová, y esto es por el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas, en donde aguardamos el tiempo de que se cumplan completamente en nosotros. Tenemos que desarrollar la capacidad de soportarse mutuamente, y esto lo logramos cuando vemos a nuestro prójimo como lo ve Jehová. ¿Y cómo lo ve Jehová? A través de la sangre de Yeshua HaMashiach. En ese punto tenemos la capacidad de tener tolerancia con los demás. Tenemos que amar, y amor significa entrega voluntaria sacrificial, significa yo daré, y es que cuando tú llevas al conocimiento de la palabra a alguien, tú estás amando, porque tú le estás dando el conocimiento que le hace libre. Ahora, eso nos lo demuestra Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13, que dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia.
Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Ahora, el verso 3 nos habla de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que toda división comienza en el corazón. Por eso la invitación es a practicar Mateo 5, versos del 23 al 24, que nos dice: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, tienes que primero ponerte a derecho para después entonces presentar tu ofrenda. Luego tiene: si peca mi hermano, ¿qué te toca hacer? Tienes que amonestarlo desde el amor, porque lo que quieres es que se salve, no lo quieres es condenar. Entonces allí la puesta en práctica es de Mateo 18, verso del 15 al 16, en donde obtenemos la recomendación: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escuchar, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o como un publicano, pero has transitado la senda correcta. Luego te está diciendo que debemos andar en la luz con nuestros hermanos. Y es que si somos de luz, se tiene que cumplir en nosotros lo que expresa el apóstol Juan en Primera de Juan, verso 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Los hijos de la luz convivimos con los hijos de la luz. Debemos hablar la verdad, y es que no se concibe uno que sea de Cristo que lo que salga de su boca sea mentira. Y por eso debemos poner por obra lo que dice Efesios 4, verso 25. Por eso no más mentira, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. No odiar, no ser cómplice. Y es el consejo que nos da Levítico en el capítulo 19, verso 17, que nos dice: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. También nos dice: respetar las diferencias en cuestiones de opiniones. Tenemos que buscar respetar el punto de vista del otro siempre y cuando no confronte mi fe, y para ello nos movemos como lo establece el apóstol Pablo en Romanos, que nos está dando el consejo en Romanos capítulo 14, verso 1 al 3. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros menos seguros comen solo verdura. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. Entonces no te toca a ti estar haciendo ningún tipo de juicio. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para ser pacificadores, para conservar la paz. Y es que es el consejo que el mismo Yeshua HaMashiach nos está dando en Mateo capítulo 5, verso 9, que nos dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Todas estas bases las está sentando el apóstol Pablo
porque Él está formando una eclesía que es una sola en el Padre Jehová. Y esto es por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces todo es por el Padre, todo lo hacemos por Él. Nadie se gloría de la predicación ni de llevar otros a Cristo. La obra completa es del Padre de la gloria. Bien lo dice Jeremías en el capítulo 9, versos 22 y 23. Así dice Jehová, que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Jehová, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan, palabra de Jehová. Por tanto, solo somos siervos inútiles, que hemos hecho aquello para lo cual se nos encomendó. En el pronóstico tenemos que Pablo nos instruye que cada quien tiene talentos y dones propios, y que a la vista humana pareciera que algunos talentos son menores que otros, son menos vistosos, pero no es así. Todos tenemos importancia en el cuerpo místico de Jesucristo y todos somos indispensables. Todos debemos pasar por los niveles de formación establecidos en Efesios 4, verso 11, en donde se nos da la escala de madurez en la fe. Se nos da lo que es el ministerio quíntuple, que todos debemos atravesar, porque no somos una eclesía estática, somos una eclesía que crece y madura. Y en ese punto vienen llegando nuevos que tienen que atravesar esa escalera para que se multiplique el reino, porque de esta manera opera. Tú llegas y como llegaste, llevas a otro, y así se va extendiendo el reino de luz. En este capítulo 4, verso 11 de Efesios, se nos está diciendo que somos enseñados, y somos enseñados es porque estamos siendo pastoreados, y estamos siendo pastoreados por uno que nos está discipulando en la palabra, que nosotros hemos aceptado ese discipulado y estamos siendo disciplinados de acuerdo a la doctrina del reino. Así pasamos a ser entonces pastores. ¿Pastores de qué? De los que enseñan la palabra, de los que están bajo la cobertura. Es un feedback. Estamos recibiendo al mismo tiempo la instrucción que nos capacita para ser maestros. Pero en ese punto no nos quedamos con la enseñanza, empezamos de adentro hacia afuera y vamos pastoreando primero los que tenemos dentro de casa, los que están bajo nuestra cobertura. Nuestro nivel de influencia viene a ser pequeño, pero es el entrenamiento de lo que sigue en esta escalera. Luego pasamos a ser evangelistas. ¿Y cuándo somos evangelistas? Cuando la enseñanza que tenemos la catequizamos, la llevamos para formar a la eclesía en el evangelio de Cristo, en la buena noticia que Yeshua nos ha dado a través de su evangelio. Luego pasamos a ser profetas, y en este punto conocemos el mover de Jehová y estamos en capacidad de enseñar lo que es bendición y lo que es maldición. Y de acuerdo al operar de los que están en nuestro nivel de influencia, podemos decir qué es lo que va a cosechar de acuerdo a cómo se está moviendo, en bendición o maldición. Finalmente avanzamos al máximo escalafón, y es cuando somos enviados a llevar la buena noticia, y en esta capacidad tenemos influencia a un mayor nivel, porque es por debajo del que es apóstol, entonces está el profeta, está el evangelista, está el pastor, está el maestro. Y esa es la escalera que todos tenemos que atravesar para lograr efectivamente movilizar la eclesía de Jehová instaurada aquí en la tierra a través de Yeshua HaMashiach. Ahora, que este enseñar debe ser en todo momento en la unidad de los hermanos, no en la división. El hecho de que uno tenga un mayor nivel de conocimiento y se mueva en un mayor nivel de esta escalera de madurez
no da derecho a dividir la iglesia ni a pisotear a los que están bajo la cobertura. Más bien es el compromiso de dar el sustento que ya tú has alcanzado. Si esta escalera se rompe, entonces no se está siguiendo el principio establecido aquí en Efesios por el apóstol Pablo y que a su vez recibió como dirección de Yeshua HaMashiach. Entonces se instala la maldición, se instala un cáncer y se rompe el principio espiritual de la unidad de la eclesía. En ese punto no hay efectividad en el sustento, en el alimento que se está impartiendo. Y es que en Primera de Pedro 4, del verso 10 al 11, nos está diciendo aquí: sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar de multitud de pecados. Por lo tanto, no podemos tener diferencia. Nos movemos en la ley del amor y el perdón para que la integridad de la eclesía permanezca y prevalezca. En el control del pronóstico es necesario permanecer unidos a la fuente, que es la que te va a dar el alimento espiritual, tanto en el logo como en el rema, para seguir creciendo, porque no se deja de aprender en ninguno de los niveles que esté. Estás llamado por más, estás llamado a alcanzar más revelación del Padre de la Gloria. Por lo tanto, hay que poner en práctica las obras de piedad con su función inyectiva en el temor de Jehová. Entonces hay que adorar, obedecer y servir, hay que orar, hay que ayunar, hay que diezmar, hay que ofrendar. Y eso es lo que va a hacer de ti un carácter sólido, porque en ese punto vas a tener a tu carne completamente sometida, viviendo en el espíritu. No vas a ser motivo de división, sino de unión, y vas a ser uno de que lleve el sustento a toda la eclesía. Jehová da el sustento ¿a quién? A todo el mundo. Está disponible para todo el mundo, pero el sustento solamente lo consume el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Aquel que es obediente, que cumple los mandatos, leyes y preceptos del Padre de la Gloria. Entonces tenemos que disponer todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para agradar a aquel que es nuestro dueño, a Yeshua HaMashiach. Agradar a aquel que nos dio todo el plan de salvación, Jehová de los ejércitos, y dejando conducir por el Ruach HaKodesh. Y esto es por tener intimidad con el logo y con el rema. Finalmente, preciosos Reyes Santos, vamos al Salmo 127. Y es que el Salmo 127 nos da este consejo. Versos del 1 al 3. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él los da a sus amigos mientras duermen. El Padre bueno da el sustento espiritual y material a todos los que le obedecen. Y el apóstol Pablo en esta predicación nos ha dado cualidades para cultivar, para ser de bendición dentro de la eclesía y lograr que ésta crezca y se multiplique, madurando en la fe. Bendecida noche de victoria, preciosos Reyes Santos. A continuación, la hermenéutica del Evangelio de hoy. Vamos a hacer el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico de acuerdo al libro de Juan de esta lectura del día de hoy. Y para eso vamos a tomar la primera parte del libro de Juan y lo vamos a distribuir en varios capítulos que se los voy a mencionar más adelante. Primero vemos que este libro es el registro más temprano de toda la vida de Yeshua HaMashiach, y el autor, como lo vemos, es Juan. Hay una disputa si es Juan de Zebedeo, el hijo de Zebedeo, o otro Juan,
pero todo aclara a que es Juan el discípulo que más amaba. Y eso lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 23, el capítulo 19, versículo del 34 al 37 y el capítulo 20, versículo 2. Él mismo se atestigua como el hermano de Yeshua en el Apocalipsis. El propósito lo tenemos al final de Juan 20, versículo 31. Dice, estas quedan escritas, estas palabras, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ese es el propósito de este evangelio de Juan. Este evangelio está dividido en dos mitades. La primera mitad tiene un poema introductorio en el capítulo 1 que es una historia corta, y luego del 2 al 10 hace una narrativa de toda la historia de la vida de Yeshua, con señales milagrosas que generan controversia. Luego de versículos 11 y 12 hay una señal más grande de controversia, que es la resurrección de Lázaro. Crea ocasión de muerte en los líderes de Israel. La segunda mitad del libro lo tenemos del capítulo 13 al 17, que enfoca la última noche y las últimas palabras de Yeshua para sus discípulos. Luego del capítulo 18 al 20 es lo que concierne al juicio, a la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, y por último termina con el capítulo 21 con un epílogo, que es lo que se llama un resumen de contenido. Para este estudio vamos a tomar la primera mitad del libro, que abarca del 1 al 12, porque la lectura que nos corresponde en el Evangelio de hoy es correspondiente al capítulo 6. Entonces, antes del capítulo 6 vamos a trabajar con el diagnóstico. Lo que es en sí la lectura del día de hoy va a ser el pronóstico, y después del capítulo 6, que sería del capítulo 7 al 12, sería el control del pronóstico. Y esa es la estructura con la cual vamos a desarrollar hoy la hermenéutica. En cuanto a la primera parte, en el diagnóstico del capítulo 1, vemos que tenemos del versículo 1 al 18 lo que es una introducción de Juan, donde Juan nos dice, y comienza como comienza Génesis, como en el principio, donde Jehová creó todo a través de su palabra. En este caso vemos que el verbo era Dios y estaba en Dios. Y en síntesis del capítulo 1, el versículo del 1 al 18, podemos decir que la tesis de Juan era reconocer que Yeshua HaMashiach estaba con Jehová antes de venir a la carne. Luego, ese capítulo 1 tiene otra introducción, pero ahora hecha por Juan, el que vino a abrir el camino al Señor, y eso lo tenemos del versículo 19 al 51. Vemos que Juan se encuentra con el Maestro, lo inicia a la vida pública y ayuda a otros a encontrarse con el Maestro para que sean sus discípulos. Y en este capítulo es la base de todos los demás capítulos del Evangelio de Juan, donde se le dan 7 títulos a Yeshua HaMashiach: el título del Cordero de Dios, el título de Maestro, Rabí, Maestro, el título de Mesías. Se le da también el título de el Yeshua, el Hijo de Jehová. Se le da también el título de Yeshua, el Hijo de Hombre. Se le da el título de Rey de Israel, y se le da el título de Yeshua de Nazaret. Son 7 títulos que los comprueba Juan en toda esta primera parte del capítulo del 1 al 12. Y ahí podemos ver cada uno de los versículos que acompañan cada uno de esos títulos. Son comprobados en este evangelio. Otra parte muy importante dentro del evangelio de Juan es que guarda un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Nos muestra una señal de Yeshua o un milagro, luego viene una controversia o un malentendido con respecto a esa señal o a ese milagro, y por último, entonces las personas determinan quién es Yeshua de acuerdo a lo que él dijo.
Para eso lo vamos a ver en varias secciones dentro de lo que vamos a explicar en el día de hoy. Del capítulo 2 al 4, Yeshua enfrenta 4 instituciones judías. ¿Y qué es una institución? Una institución es una representación profética a una de las cualidades que el Mesías debía tener o representar. Yeshua señala que Él es lo que esas instituciones representan y lo podemos ver a partir de estos capítulos. En el capítulo 2 habla de las bodas de Caná y vemos que ahí es la primera manifestación de Yeshua a través de su primer milagro, donde convierte 120 galones de agua en vino. Y en este caso apunta a lo que es la generosidad del reino. Y lo podemos ver comparado con Isaías 26 del capítulo Isaías 25 en su versículo 6. Dice así: el Señor Todopoderoso ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos y vino generoso. Entonces Jehová hace la gran fiesta, hace el banquete, la boda del hijo de Jehová, que en esta parte figura Yeshua HaMashiach como el novio. Y Jehová le da el propósito a Yeshua HaMashiach. Él mismo sirve el vino para su novia. Y por eso Él está dándole todo lo que es el sustento físico y espiritual. Es la primera institución. Luego viene la segunda institución en el mismo capítulo 2, que es Yeshua como templo, como cuerpo. Aquí hace juicio sobre los mercadores de la fe y empieza a quitar todo tarantín porque estaban comerciando con el evangelio. Y dice: mi templo será llamado casa de oración, que lo vemos en Isaías 56, 7. En el versículo 19 de Juan, en el capítulo 2, dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso creó controversia entre los líderes judíos y ya no lo estaban viendo muy bien. Y eso tiene una profecía en Zacarías capítulo 14, versículo 21, donde dice que ya no habrá mercaderes en el templo cuando estemos en el gobierno definitivo con Yeshua HaMashiach, y también en el gobierno milenial. Luego Yeshua dice: aquí en este templo el que habite en mí me va a recibir, porque hizo conversión y vamos a edificar el templo. Este templo es lo que somos cada uno de nosotros, porque ahora no hay un templo de piedra, ahora todos somos templos del Ruach HaKodesh, y ahora Yeshua habita en cada uno de nosotros. Por eso es que nos caracterizamos por las obras de piedad, y por eso es que nos caracterizamos o nos debemos caracterizar por una iglesia que ora y enseguida se concede la petición que nosotros oramos. O sea, de una vez oramos y se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos estrecha comunión con Yeshua HaMashiach. Entonces, en la boda vemos el propósito de Jehová para con el novio, y aquí en el templo vemos que Yeshua es el sacrificio para que la iglesia pueda entrar como novia a este reino o a esta boda. Entonces vemos estas 2 instituciones acá. En el capítulo 3 vemos otra institución que es Nicodemo. Pero hay boda, ¿y dónde están los invitados? Bueno, Nicodemo representa al pacto judío. Jerusalén, donde está Jerusalén está Judá y Benjamín, y él representa al maestro, a los maestros de la ley. Y él le dice a Yeshua HaMashiach: pero tú vienes con una enseñanza nueva. Entonces le dice Yeshua: yo no traigo una enseñanza nueva, yo lo que te vengo es hacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, salir del vientre para convertirte en una nueva persona. Nicodemo no lo entiende porque él dice: ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Entonces Yeshua le dice: para experimentar el reino de Dios tienes que nacer del agua y del espíritu. Debes ser bautizado en el agua y el espíritu. Ese es el nuevo pacto. Entonces debes abandonar toda religiosidad. Ya no vives de acuerdo a la religiosidad, a la iniquidad o al pecado. Ahora vives de acuerdo a lo que Jehová te dice
en su palabra. Entonces, ya por no practicar las obras de piedad, ellos habían dejado de tener esa revelación y solamente se basaban en el logo, aplicándolo de una manera emocional o de acuerdo a su propia conveniencia. Y eso es lo que le viene a hablar Yeshua HaMashiach, en este caso a Nicodemo. Después se presenta la cuarta institución, que es la samaritana. Yeshua se dirige a Israel del norte y ahí tiene el encuentro con una no judía, con la samaritana, y empiezan a tener un diálogo como una metáfora, donde le dice Yeshua: yo estoy capacitado para dar nueva agua de vida eterna, que comienza ahora y continúa hasta la eternidad. Ese es el versículo 14 de Juan capítulo 4. Entonces vemos que la samaritana, la mujer samaritana, representa a las 10 tribus de la casa de Israel y es la eclesía pagana que está llamada a la conversión. En este punto, Yeshua HaMashiach habla de teología, habla de historia, habla de geografía y habla del templo. Y le dicen: no es aquí ni allá, es aquel que nace del agua y del espíritu, aquel que adora al Padre en espíritu y verdad, el que va a tener comunión o va a poder entrar como novia a la boda del Cordero. Y enseguida la samaritana se autoinvitó y dijo: yo quiero de esa agua que tú tienes, dame para tomar de esa agua. Y vemos la diferencia entre Nicodemo, que preguntaba: ¿y cómo es eso? Porque él vivía en el logo. Y vemos a la samaritana que dice: no, yo quiero de esa agua, yo quiero tener agua de vida eterna, porque ella en el rema vivía en la fe y enseguida tomó la palabra de Yeshua y creyó en esa palabra. Aquí vemos que en la institución, como Yeshua en la cruz hace unir el cielo con la tierra. Luego, el Evangelio de Juan, en el capítulo del 5 al 10, nos muestra 4 historias. Y estas 4 historias están asociadas a 4 fiestas. La primera fiesta es la fiesta del Shabbat. La segunda fiesta es la fiesta de Pascua. La tercera fiesta es la fiesta de Tabernáculos. Y la cuarta fiesta es la fiesta de Hanukkah. Las 2 primeras fiestas van en el diagnóstico y las otras 2 fiestas se las voy a explicar en el pronóstico. Entonces, con respecto al descanso, que es una primera fiesta, Yeshua HaMashiach viene y sana a un paralítico en la piscina de Betsaida, y eso generó controversia. Estamos viendo que hace una señal, hay una controversia, y luego el pueblo viene y dice: ¿qué vamos a hacer de acuerdo a esto que hemos visto? Aquí en Juan 5:17 llamó a Dios su Padre, y eso generó controversia, no tanto porque haya sanado en el día de reposo, sino porque llamó a Jehová Padre. Luego viene la fiesta de Pascua, que es donde multiplica el pan, y aquí vemos la lectura que concierne al día de hoy. Y luego, después, cuando él explica esa lectura en el día de hoy, entonces vemos que acontece lo inesperado. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a seguir a Yeshua porque dicen: no, este es el que nos va a dar el alimento físico. Pero él no venía para darle alimento físico, él venía para darle el alimento espiritual, y con ello venía el físico. Primero es espiritual y después es físico. Entonces ahí es cuando entramos en la lectura del día de hoy, que es Juan 6 del versículo 1 al versículo 15. Y tenemos en esta lectura del día de hoy lo siguiente. Vemos en los versículos del 1 al 4 que después que pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, le seguía a un gran gentío, porque veía en él señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, que ya sabemos que es la fiesta de Jehová. ¿De dónde venían los apóstoles? Ya vemos que ellos habían sido enviados de 2 en 2. Ellos venían contentos porque habían hecho prodigios, señales y milagros. Y entonces ellos estaban al inicio de lo que podría decir los seguidores que estaban
viendo cómo hacía esas maravillas y seguían a Yeshua HaMashiach. Entonces viene la ley espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual? El versículo 5 que nos dice, levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darle de comer a esta gente? Y ahí mismo nos dice en el versículo 6, lo decía para ponerlos a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Entonces, hace la pregunta porque ya ellos no habían pasado la otra prueba y le vuelve a probar en su fe para ver qué iban a hacer. Ya él sabía lo que ellos, ya él tenía de antemano la provisión, pero lo hace para ver cómo se mueven ellos. Y ellos le dan una respuesta a una pregunta espiritual, le dan una respuesta carnal y dice, no me da la cuenta, no me alcanza, no tengo, estoy limitado, ¿cómo voy a hacer? En vez de responderle espiritualmente. Y eso vemos hoy en día, que muchas veces cuando pasa una circunstancia, entonces yo digo, ajá, ¿me alcanzará o no me alcanzará? Pero ¿quién te provee? Es Jehová. El versículo del 8 al 9 del día de hoy dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecados. Pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar, se sentaron, los hombres eran 5,000. Aquí dice que había hierba, en los otros evangelios dice que estaba en pleno desierto. Entonces vemos cómo aquí obra el gran milagro de Jehová a través de la oración. Y esto lo podemos comparar con Génesis, en su capítulo 26, versículo del 12 al 13, donde Isaac, estando en Gerar, le pide al padre ayuda. Y el padre le dice en el capítulo 2, del versículo 26, no bajes a Egipto, quédate en el país que te indicaré. Entonces Isaac obedeció la orden de Jehová y por eso después en el versículo 12, lo pueden leer completo, el versículo 12 al 14 dice lo siguiente, Isaac sembró en aquella tierra y aquel año cosechó el 100 por 1 porque el Señor lo bendijo. El hombre prosperaba y hasta el colmo de la prosperidad. Así somos de bendecidos en Jehová. Tenía rebaños de ovejas y vacas, gran servidumbre, tanto que le envidiaban los filisteos. Entonces prosperaba hasta el colmo de la prosperidad cuando hacemos de acuerdo a la orden dada por Jehová. Y si nos mantenemos en él, vamos a tener la provisión. En este caso, Isaac no bajó a Egipto como su padre Abraham, que sí bajó a Egipto porque se desesperó y no tuvo esa paciencia de esperar la respuesta de Jehová. Y por eso él tuvo esa prosperidad. Entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué yo no tengo prosperidad? ¿Será que no estás esperando y estás haciéndolo en tu propia fuerza? Ahora nos preguntamos, ¿qué vacuna nos vamos a poner? ¿La del Dios, vacúnate contra el pecado, o la del mundo? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De Dios o del mundo? ¿Quién te da salvación? ¿Dios o el mundo? Entonces, de acuerdo a la respuesta que tiene, ahí ves a quién sigues. De acuerdo a la respuesta, sabemos que la provisión viene de Jehová para aquel que se mantiene firme, esperando, sabiendo que Jehová es fiel para cumplir sus promesas. Y podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, donde Jehová dice que todo ocurre para bien, que todo lo que ocurre lo tenemos que tomar y que debemos dar alabanzas a todo, dar gracias a Jehová por todo lo que nos ocurre. Y Primera de Corintios 10, 13 nos dice que Él no nos va a probar por encima de nuestra fuerza. Entonces, si tenemos que esperar en Él, esperamos en Él, pero la provisión nos viene de lo alto. Primero es espiritual para que sea físico.
si no tengo el alimento físico, es porque yo no he procurado estar en el alimento espiritual como templo, adorando, obedeciendo, sirviendo a Jehová, como templo, orando para que esa oración sea escuchada por Jehová y se conceda lo que yo pido. Entonces, hay muchos que estudian la palabra de una manera que estudian la palabra, revisan aquí, allá, pero no la practican. Entonces no van a ver la bendición de la prosperidad de Jehová, porque se manejan con principios del mundo y no con los de Jehová. Ahora no hay iglesias abiertas, ahora tenemos el sitio web, ahora tenemos cada día tenemos 4 comentarios, tenemos el Shabbat, tenemos la hermenéutica, tenemos las redes donde hay mucha palabra de Jehová que la debemos comer, meditar para obtener frutos de bendición de ella. Entonces, de acuerdo a los frutos, yo te diré que estás comiendo. Si estás comiendo palabra de Jehová o palabra del mundo. Entonces vemos algo muy importante en estas lecturas, que sobraron. ¿Cuánto sobró? 12 canastos. Aquí hay una diferencia. Recuerden que hay 2 milagros y eso lo estudiamos en Marcos, que hay la primera multiplicación de del milagro del pan, y la segunda. Por eso yo no les quise traer el cuadro hoy, porque ahí lo tienen en el sitio web para que lo vuelvan a repasar. Pero vemos que aquí sobraron 12 cestos, que significan las naciones, todas las naciones. Jehová proveyó para todos. La apertura fue para todos. Para aquellos que lo siguieron, estaban escuchando el mensaje y les dio a todos. Pero en la segunda multiplicación solamente sobraron 7 canastos. Ya ahí era para los que persistieron, para los que se mantuvieron, y ese milagro lo hizo al final de su ministerio Yeshua HaMashiach. Entonces, después que hace esta multiplicación es que viene la controversia. Entonces, ¿y a quién vamos a seguir? Y ellos se van detrás de Yeshua para que le siga dando alimento físico. Pero hay un proceso, tenemos que recibir el alimento espiritual y después el alimento físico, porque la semilla que vamos recibiendo de acuerdo a la palabra se convierte en ese alimento físico. Luego, la última parte de este evangelio del día de hoy, vamos a ver lo que es el control del pronóstico. Y aquí vamos a ver las otras fiestas restantes. Ya hubo la multiplicación, y después de la multiplicación, Yeshua les dice: ustedes deben comer de este pan, y este pan soy yo. Yo soy el pan bajado del cielo. El que crea en mí va a tener vida y vida eterna. Entonces, en el control del pronóstico entran las otras 2 fiestas que vemos en este Evangelio de Juan, que son los capítulos del 7 al 10. Y allí la primera fiesta vemos es la fiesta de tabernáculo. Recuerde que la fiesta de tabernáculo se hacía en memoria a la salida de Egipto, cuando Jehová les proveyó también a través de la nube, a través del fuego, y los cuidaba y los protegía todo ese tiempo. Entonces hacían la libación en memoria de esta gran fiesta, donde ellos gritaban: sálvanos ahora. Y en ese momento Yeshua entra al templo y les dice: tienen sed, vengan a mí y beban, que yo soy el que les doy el agua viva, que va a durar la vida eterna. Eso lo dice en el capítulo 7, en su versículo 37. Luego les dice en el capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tiniebla, tendrá luz y tendrá vida eterna. Entonces nos muestra la presencia luminosa de Yeshua, quien es la luz que nos alumbra y nos lleva al camino para alcanzar la prosperidad abundante en Jehová. En el capítulo 10b habla de la última fiesta que toca en este evangelio, en esta primera parte del evangelio, que es la fiesta de Hanukkah. Recuerden que esta fiesta se debe a la reedificación del templo
cuando Macabeo limpió el templo de ídolos paganos y santificó este día. Y este día es un 25 en el mes gregoriano de diciembre. Ahí lo podemos ver en Primera de Macabeos 4 del 52 al 55. Yeshua se dirige al área del templo y declara que Él es quien Dios ha apartado como el santo. Él es el verdadero templo donde está la verdadera presencia y donde mora Dios. Y por lo tanto, Él y el Padre son uno. Ahí se vuelven a enfurecer porque dice, oh, se está igualando a Jehová Dios. Entonces vemos lo que es el seguimiento de las historias comparadas con la fiesta en donde Yeshua hace la señal, luego crea una controversia de acuerdo a esa señal o de acuerdo a ese milagro, y entonces ellos toman una decisión, y aquí los líderes tomaron su decisión, matar a Yeshua HaMashiach. El pueblo, unos estaban que creían en él y otros estaban confundidos. Unos creyeron en él, otros no. Entonces ahí vemos cómo cada uno reaccionó de acuerdo a esa señal que nos dio Yeshua HaMashiach a través de los milagros y de las maravillas que iba haciendo. La última parte de esta primera parte del Evangelio de Juan corresponde al capítulo 11 al capítulo 12, que es la última señal milagrosa, que es la resurrección de Lázaro. Entonces aquí vemos cómo él le da la orden a Lázaro. Él sabe que su amigo está enfermo y él llega arriesgándose porque ya sabía que lo querían matar, y él no hubo justificación. Él fue donde su amigo y lo resucitó, le dio la orden y fue resucitado. Esto es una señal que apunta a la cruz, donde Yeshua HaMashiach da la vida por cada uno de sus amigos como obediencia a la palabra dada por el Padre. Entonces, en todo esto ya vemos cómo después de la multiplicación fueron las acciones siguientes, en las cuales Yeshua HaMashiach mostró que Él era el camino, que era la luz, que era la verdad, que era el pan bajado del cielo y que Él era el que nos daba el sustento. Para concluir, podemos decir que en esta mitad de la primera multiplicación de los panes, Yeshua HaMashiach ha venido para salvación del mundo, y eso lo podemos ver en Juan 3:16. Tanto amó Jehová al mundo que dio a su Hijo único, Yeshua HaMashiach, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nosotros estamos en el reino de Jehová buscando la vida eterna, no una vida temporal. Por eso vivimos de acuerdo a su palabra, por eso cumplimos su fiesta, por eso hacemos de Jehová lo primero y cumplimos cada uno de sus mandatos. Y vemos que el amor de Dios fue dirigido a todos, por eso esta multiplicación es para todos los que los estaban siguiendo. Y por eso sobraron 12 canastos que representan naciones. Está dirigido a todos y multiplica los panes para todos. Es la oferta que se hace a todos. Y Yeshua le dice, vengan a mí, tan seguro están que en mí tienen vida eterna, y que yo soy el que propicio el alimento para que vivan, como lo dice el Salmo. Él es el que propicia el alimento para cada uno de sus hijos. Por eso la pregunta hecha en el Evangelio está contestada en el Salmo. Entonces, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si tú eres el alimento que satisface nuestra vida y que nos da no solamente esta vida en este mundo, sino la vida venidera para gobernar en el reino milenial y en el reino definitivo con Yeshua HaMashiach? Bueno, preciosos, eso es lo que es el diagnóstico, el pronóstico y el control del Evangelio del día de hoy. Precioso, ahora vamos a orar por cada uno de los que dio ofrenda en esta primicia de primavera, en lo que son las fiestas de primavera del Señor,
Y ahora vamos a orar por cada uno de aquellos que están en esta lista de pacto. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso y tú has dado, Señor, a cada uno de tus hijos todas las bendiciones, todos los bienes, todos los talentos, para que ellos puedan, Señor, en este momento regresar a ti, Señor, todas las bendiciones que tú les has dado a través del cumplimiento de las obras, Señor, de las fiestas que han bendecido, Señor, para ti, para tu gloria, para tu gracia, porque sabes que cumplir con Jehová es lo primero. Gracias, Padre Santo, por tu amor para cada uno de ellos, que esta ofrenda que ellos han sembrado, Señor, en esta fiesta de primavera, cada clan santificado reciba liberación, reciba santificación, reciba perdón, reciba amor, Señor, que cada uno de los propósitos que ellos tienen en esta lista, en este altar, Señor, para ti se conceda, porque tú eres el que concede lo mejor en su tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque tú eres el que cubre cada uno de estos planes por la vida eterna que tú les has prometido cuando ellos se mantienen en el pacto de la alianza. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por cada uno de ellos, porque han obrado conforme a la fiesta, conforme a los mandatos, conforme a la palabra de vida. Por eso reciben vida y vida eterna. Te alabamos, Padre Santo, por cada uno de ellos que han sembrado en este altar a tu fiesta, en honor a tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque la generosidad que tú tienes se la has transmitido a tus hijos, para que ellos puedan obrar conforme a tu palabra, porque cada semilla sembrada en ellos la hacen práctica, haciendo Shema, no solamente para ellos, sino para sus generaciones futuras. Son bendecidos, son santificados, prosperados, como lo dice Isaías, prosperados y sobre prosperados en Cristo Jesús, para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Gloria a Jehová, gloria al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Entonces, precioso, ahora les vamos a pasar a la preciosa Madre Espiritual Mariluz, que les va a dar una buena noticia y un saludo. Precioso Reyes Santo, para bendecir en especial al clan de Sousa Fagunde, que ha aportado el compartir de este Shabbat para los mosqueteros de Jehová. Para ustedes, preciosos Reyes Santos, bendiciones de lo alto, porque la palabra dice: quien dé a estos mis discípulos un vaso de agua no quedará sin recompensa. Y ustedes han dado más que un vaso de agua. Por eso extiendan su tienda y no sean escasos, porque el Padre de la Gloria es que recompensa en fidelidad a aquellos que obedecen, a aquellos que aplican los principios espirituales del reino. Son grandemente bendecidos para bendecir en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén, amén y amén. Y la bendición sobrenatural que cae sobre todos y cada uno de los integrantes de la Casa de Bellavista, que en este fin de semana, donde impartimos la enseñanza en su casa, la manifestación de la acogida, de las ofrendas que dio todos y cada uno de ellos, fue espectacular, eso fue exquisito. Estaban realmente preparados a esperar la enseñanza de parte de Jehová a todo y a cada uno de sus padres espirituales. Cuando fue tan espontáneo, fue tan exquisito, fue tan sabroso, fue tan genial. Felicitaciones, la bendición y felicitaciones, porque realmente lo hicieron, sobrepasaron las expectativas. Yo decía, bueno, no, tomamos un cafecito. Eso llegué hoy a la noche todavía y estábamos comentando la manifestación de la acogida que hicieron todos y cada uno de ustedes. Plenamente bendecidos, Reyes Santos, plenamente llenos de gozo, de amor y de unción en Yeshua HaMashiach, y reciben pago al 100 por 1 doble, conforme a la generosidad de su entrega. Bendecida noche, preciosos Reyes Santos. Y ahora pasamos con la preciosa reina Daisy Pérez Jabún, nuestra hermana preciosa, que continúa con esta
en esta despedida de esta noche. Amén, amén y amén. Excelente. Excelente, y seguimos con la otra y con las bendiciones y las felicitaciones a Frío Falcón, el clan Gómez Martínez y el clan Gómez Sala, que nos ha bendecido con el clima, con la instalación del clima para localización de lo que es un estudio mosquetero, porque este es el otro estudio mosquetero para que se imparta la palabra no contaminada, y ellos han ofrendado lo que es la instalación. Por eso es que estamos ahorita nuevamente fríos en esta bendición que tenemos en este clan y en este ministerio Mosqueteros de Jehová. Bendiciones sobreabundantes, 100 por 1 de todas las bendiciones que reciban por esta siembra que han hecho para el ministerio, para este estudio de grabación y para todos aquellos que reciben este clima agradable. Son bendecidos, prosperados, santificados en Cristo Jesús, para la gloria del Padre bueno. Amén. 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 Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. Por tu grande amor es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. ¡Hey! La 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 la. Y por tu grande amor que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Y los que esperan en Jesús.